Imagina un arma tan devastadora y perturbadora que su propio creador quiso borrar su existencia. ¿Qué tan peligrosa podría ser? Hoy te revelaremos los oscuros secretos detrás de uno de los proyectos más controversiales de Japón. No te lo puedes perder. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. En 1274, el legendario líder mongol Cao Con, nieto del aún más célebre Genghis Khan, reunió a 30.000 hombres y zarpó hacia Japón. Cualquiera que haya tenido la fortuna de visitar la Tierra del Sol Naciente sabe que es un país de una belleza inigualable. Pero esta no fue una simple excursión turística. Fue una invasión que se inició desde Corea del Sur. La horda mongol, nacida del agua, conquistó rápidamente las islas japonesas de Tsushima e Iki. Pero al desembarcar en la bahía de Hakata, en Kyushu, los invasores se encontraron con una feroz resistencia de los valientes samuráis locales. Kwon se vio obligado a retirarse temporalmente. Pero cuando sus hombres regresaron a sus barcos para reagruparse, un enorme tifón envolvió la flota, hundiendo alrededor de 200 barcos y poniendo fin de manera efectiva a la invasión. Fue un gran revés, pero Kwon era un hombre que sabía cómo luchar por sus sueños, así que, en lugar de rendirse ante la adversidad, pasó los siguientes 7 años reconstruyendo sus fuerzas para intentar nuevamente conquistar la tierra de los cerezos en flor. En 1281, los mongoles estaban listos para zarpar una vez más, y esta vez la flota era aún más grande y poderosa que nunca, con cerca de 4.500 barcos y 140.000 hombres. La flota mongol 2.0 de Kwon se convertiría en la mayor fuerza de invasión jamás reunida hasta los desembarcos del día D de la Segunda Guerra Mundial, 663 años después. Los historiadores no están del todo seguros de cuántos soldados japoneses estaban disponibles para defenderse de este renovado asalto mongol, pero la mayoría de las estimaciones sugieren que estaban superados en número por más de 3-1. En otras palabras, las probabilidades estaban en su contra, y sin embargo, si eres un apasionado de la historia, sabrás que los mongoles nunca conquistaron Japón, y la razón es simple. Justo cuando parecía que todo el archipiélago japonés estaba a punto de caer bajo el dominio mongol, otro monstruoso tifón azotó la gran flota del Khan. Esta vez, los resultados fueron aún más devastadores. No más de unos pocos cientos de los 4.500 barcos sobrevivieron, y decenas de miles de hombres se ahogaron. Muchos de los afortunados que lograron sobrevivir llegaron a las costas de Japón, donde fueron ejecutados rápidamente por los lugareños. A pesar de las derrotas gemelas del hombre que probablemente deberían haber llamado Kublai, no pudieron conquistar Japón para salvar su vida. Era evidente que las cosas habrían sido muy diferentes si no hubiera sido por esas dos tempestades oportunas. De hecho, el momento de los tifones fue tan perfecto desde una perspectiva japonesa que muchos sospecharon que un poder superior pudo haber estado involucrado, por lo que los grandes tifones de 1274 y 1281 llegaron a ser conocidos como los vientos divinos, o en japonés, kamikaze. Palabra sin duda te resulta familiar porque, más de medio milenio después de que Kwon no pudiera añadir Japón a la ya impresionante colección de países del Imperio Mongol, los japoneses una vez más se encontraron enfrentándose a un enemigo temible en la forma de los EU. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuevamente las cosas se veían sombrías y sin tifones útiles para salvar el día. Esta vez, el emperador Hirohito sancionó el uso de una nueva táctica aterradora en un esfuerzo por cambiar el rumbo de la guerra. El 25 de octubre de 1944, los japoneses utilizaron aviones suicidas contra la marina de los EU por primera vez, para dar a sus pilotos un pequeño incentivo adicional para saltar a la cabina para el vuelo final de sus vidas. El emperador les dio un nuevo nombre, invocando a los vientos divinos que una vez salvaron a Japón contra probabilidades imposibles. Los llamó kamikaze. El uso de ataques suicidas por parte de Japón durante la Segunda Guerra Mundial es de conocimiento común, tanto que la palabra kamikaze, que evoca la imprudencia o la autodestrucción, ha encontrado su lugar en el idioma inglés. Sin embargo, es fácil olvidar que las tácticas kamikaze japonesas abarcaban mucho más que simples aviones. En realidad, incluían desde torpedos pilotados hasta buzos suicidas y minas terrestres humanas. Estas armas extraordinarias y aterradoras entraron en acción hacia el final de la guerra, reescribiendo las reglas de compromiso y redefiniendo hasta dónde puede llegar un país para alcanzar la victoria. Esta es la historia de lo que se conoció como las unidades de ataque japonesas, las armas más extremas jamás concebidas por la humanidad.
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de Japón era una de las más grandes y avanzadas tecnológicamente del mundo, disfrutando de una superioridad casi total en los campos de batalla. Pero todo cambió el 4 de junio de 1942, cuando comenzó la Batalla de Midway. Al finalizar la lucha, 3 días después, el equilibrio de poder en el Teatro del Pacífico había cambiado de manera irrevocable. El intento japonés de apoderarse de Midway, un punto estratégico, se suponía que iba a asestar un golpe devastador a la flota estadounidense y ofrecer un punto de partida para un nuevo ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, los analistas de la criptografía estadounidense habían interceptado y descifrado las comunicaciones sobre el ataque, lo que les permitió anticipar lo que se avecinaba. Así, cuando la flota japonesa llegó para lo que debía ser un ataque sorpresa, se encontró con un contraataque mucho más sorprendente y devastador por parte de toda la fuerza del ejército estadounidense. En solo 3 días, los japoneses perdieron los 4 portaaviones comprometidos en el asalto, junto con casi 250 aviones. Más trágico aún fue el costo en vidas. Más de 3.000 militares japoneses murieron durante la batalla, incluidos muchos de sus pilotos y tripulaciones aéreas más experimentados. Esto planteó un desafío significativo. Lanzar bombas con precisión sobre barcos enemigos desde el aire con tecnología de la Segunda Guerra Mundial era, por decirlo de alguna manera, complicado. Estrellar un avión contra un barco, en cambio, resultaba mucho más sencillo. Así, el alto mando japonés llegó a la conclusión de que los ataques suicidas aerotransportados representaban la máxima destrucción posible, dados los recursos cada vez más limitados tras Midway. Aunque la pérdida de vidas fue brutal y casi insondable, había una lógica inquietante en la idea de que los pilotos kamikaze eran en su mayoría novatos, muchos de los cuales carecían de las habilidades necesarias para llevar a cabo bombardeos tradicionales. Al mismo tiempo, muchos de los aviones utilizados eran viejos y obsoletos, lo que los hacía en gran medida ineficaces en combate convencional. En otras palabras, a los ojos de los responsables, tanto los aviones como los pilotos eran activos de bajo valor con el potencial de derribar objetivos de alto valor. No todos los aviones involucrados habían pasado su mejor momento. Los japoneses también desarrollaron cazas diseñados específicamente, incluidos los infames Yakasua MX-7 Oka, que era esencialmente una gran bomba con alas y un motor. El MX-7 tenía un alcance extremadamente corto, por lo que volaba hasta el lugar de lanzamiento colgado debajo de un bombardero más grande antes de ser liberado sobre los barcos aliados. Casi 4.000 pilotos kamikaze fueron desplegados durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque solo uno de cada 5 alcanzó su objetivo, en conjunto se llevaron a la tumba a más de 7.000 efectivos enemigos, hundiendo al menos 34 barcos y causando graves daños a varios cientos más. Los submarinos jugaron un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, hundiendo miles de barcos y aterrorizando las líneas de suministro a lo largo del conflicto. El arma principal del submarino, el torpedo, era extremadamente mortal, pero también muy impreciso, especialmente a distancia. La tecnología básica de búsqueda ya estaba en desarrollo durante la guerra, pero seguía siendo poco fiable. En cuanto a los kamikaze, ya había demostrado, al menos a los japoneses, que existía una tecnología de búsqueda más económica y eficaz. En febrero de 1944, los ingenieros militares japoneses comenzaron a trabajar en un arma llamada Kaiten, que se traduce aproximadamente como el sacudidor de los cielos. El diseño no podría haber sido más simple. Era esencialmente un torpedo normal, con un pequeño compartimento añadido en el medio. Ese compartimento, como ya habrás adivinado, era para el piloto. Así es, los japoneses colocaron a los pilotos dentro de los torpedos. Esos desafortunados hombres contaban con un periscopio de manivela, algunos controles básicos y una misión aún más básica: encontrar el barco enemigo más cercano y chocar contra él. La detonación de la ojiva de media tonelada de Kaiten, en principio, no era diferente a la de un avión kamikaze, aunque de alguna manera la idea resulta aún más inquietante. Sin embargo, había un pequeño fallo en el diseño de las armas que los convirtió más en una carga que en un activo. A diferencia de los torpedos convencionales, muchos de los cuales se disparaban desde tubos de torpedos, el tamaño adicional del Kitan significaba que debía estar amarrado a la cubierta del submarino que lo transportaba. El desafío era que el Kitan tenía una profundidad de inmersión máxima significativamente menor que la del submarino japonés promedio, lo que implicaba que, hasta que se lanzara el arma, el submarino debía permanecer cerca de la superficie, haciéndolo vulnerable. El torpedo del hombre Kitan hundió al menos 3 barcos enemigos y dañó varios otros en los últimos meses de la guerra, lo que resultó en la pérdida de unas 200 vidas aliadas. Sin embargo, debido a los evidentes problemas de profundidad de inmersión, al menos 8 submarinos que transportaban Kitan se hundieron en el proceso, lo que costó casi 1.000 vidas japonesas, a pesar del éxito mixto, o debería decir un fracaso casi total del Kitan.
Los ingenieros japoneses se inspiraron en esta idea, diseñando una versión submarina completamente desarrollada conocida como Q o dragón marino en japonés. Les encantaba un nombre elegante, ¿no? De todos modos, cada Q tenía una tripulación y llevaba 2 torpedos regulares, no suicidas, que podían dispararse antes de que el submarino mismo, repleto de explosivos, embistiera contra un barco cercano. Se planeó construir más de 750 Q en 1945 cuando los japoneses se inclinaron hacia la guerra no convencional, pero solo se habían completado 210 cuando los japoneses se rindieron en agosto de 1945 y ninguno de ellos entró en acción. A medida que las cosas se tornaban más difíciles para los japoneses en la última parte de la guerra, quedó claro que la victoria no solo era extremadamente improbable, era casi imposible. Los aliados estaban logrando avances en el teatro del Pacífico, y como Kwon, pronto estaban elaborando un plan para invadir Japón. Ese plan se conocía como Operación Caída, y de haberse llevado a cabo antes de la rendición japonesa, habría sido el desembarco anfibio más grande de la historia, incluso mayor que el Día D. Una fuerza de invasión de tal magnitud es difícil de mantener en secreto, y los japoneses eran muy conscientes de que se avecinaba. Antes de que las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki los obligaran a rendirse, estaban ocupados preparándose para defender sus costas. En su mayor parte, esos preparativos tomaron la forma de reunir tropas en posiciones atrincheradas, y las baterías de armas basadas en la costa fueron entrenadas hacia el mar. Pero además de sus métodos habituales, los japoneses también idearon algo nuevo. Y cuando digo nuevo, me refiero a buzos kamikaze, que llevaban minas conocidas como fukaru o dragones agazapados. Naturalmente, estos hombres rana kamikaze estaban equipados con trajes de buceo completos y se les proporcionó suficiente aire para sobrevivir en el fondo durante aproximadamente 10 horas. Cada uno llevaba una mina de 15 kilos en el extremo de un palo de bambú de 5 metros. El resumen era simple. Después de esperar a que una lancha de desembarco enemiga adecuada pasara por encima, los dragones agazapados harían honor a su nombre y gritarían Faku, desatando sus minas ocultas al embestirlas contra la parte inferior del buque, destruyéndolo a él y a ellos, y con suerte, sin desencadenar una reacción en cadena a lo largo de la costa, a pesar de que toda la idea del buceo suicida es absolutamente loca. Los japoneses planeaban entrenar a 6.000 dragones agazapados para defender su patria, aunque al final solo 1.200 estaban listos para el despliegue en el momento de la rendición japonesa. Si bien gran parte de los combates en el Teatro del Pacífico tuvieron lugar en el mar o sobre él, también hubo muchos enfrentamientos en tierra, y fue allí donde las fuerzas japonesas se encontraron completamente superadas en armamento por tanques estadounidenses fuertemente blindados como el legendario M4 Sherman. Los equivalentes japoneses simplemente no eran rivales y por lo tanto necesitaban encontrar otra forma de combatir el blindaje estadounidense aparentemente impenetrable. En este punto de la guerra era más o menos el caso de que, en caso de duda, se debía crear una nueva arma suicida, y eso es exactamente lo que hicieron. Esa arma era la mina de estocada. En muchos sentidos, la mina de estocada era similar al arma del fuero, un palo largo con una mina perforante en el extremo, pero un soldado que llevaba una mina de estocada no tenía el beneficio de estar escondido bajo el océano. En cambio, se esperaba que llevara a cabo el equivalente a una carga de bayoneta en solitario contra un tanque. En el improbable caso de que llegara a su objetivo en una sola pieza, la mina explotaría al impactar, llevándose el tanque y al minero de estocada con él. Las minas de estocada se usaron contra los blindados estadounidenses durante las etapas finales de la guerra, pero quizás, como era de esperar, no hay registros de tanques realmente destruidos por una de ellas. El nivel general de ineficacia es un tema aquí. Aparte de los kamikaze, es justo decir que la mayoría de las unidades de ataque especial no lograron causar ningún daño significativo a los aliados, aunque sí lograron infligir daño psicológico, lo cual es una historia diferente. Es difícil imaginar la intensidad de las emociones que se vivieron en la cubierta de un buque de guerra mientras los aviones enemigos llovían desde el cielo. Sin embargo, hay relatos que indican que los artilleros aliados estaban tan aterrorizados por los ataques kamikaze que, en ocasiones, sucumbieron al pánico y dispararon contra sus propios aviones al regresar de los bombardeos sobre los japoneses. Hay algo verdaderamente aterrador en un enemigo tan decidido a acabar con tu vida, que está dispuesto a sacrificar la suya para lograrlo. Y muchos veteranos quedaron marcados por las experiencias que vivieron.
Aunque es un mito que los japoneses se ofrecieran gustosamente como mártires, es innegable que su cultura y tradiciones facilitaron tales ataques suicidas. No obstante, había muchos en el ejército japonés que no estaban de acuerdo con esta estrategia, y muchos soldados intentaron evitarla a toda costa cuando se sentían frustrados. La mayoría de aquellos que realmente se ofrecieron como voluntarios, lo hicieron bajo una combinación de coerción y presión de sus compañeros. En última instancia, se encontraron con muy pocas opciones. El almirante japonés Takiro Onishi es a menudo reconocido como el padre de los kamikaze. Al día siguiente de la rendición incondicional de Japón a los aliados, Onishi se quitó la vida cortándose el abdomen en un ritual conocido como seppuku. Dejó una nota disculpándose a los aproximadamente 4.000 pilotos que había enviado a la muerte durante la guerra. Aquellos que cometen seppuku suelen contar con un kaishakunin, un individuo designado para decapitar a la víctima tras el corte fatal inicial, con el fin de minimizar el sufrimiento innecesario como penitencia por sus acciones. Sin embargo, Onishi no siguió este procedimiento y falleció a causa de sus heridas 15 horas después. Así, la historia de los kamikaze llegó a su fin. ¿Te sorprendió esta historia? Tenemos más contenido lleno de misterios y tecnologías ocultas esperándote. Haz clic aquí para descubrir otro tema fascinante y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el siguiente video.